Bien, entonces estábamos abordando el tema de indicadores de gestión. Habíamos dicho, pues para hacer un resumen de lo que veníamos hablando, que todo indicador debe estar asociado a un objetivo, porque precisamente debemos saber qué es lo que estamos midiendo y el qué vamos a medir nos lo da nuestro objetivo. Que para que el indicador quede correctamente formulado o esté midiendo algo que de verdad es importante medir, en primera instancia el objetivo debe estar correctamente redactado. Y que después de que ya nosotros tenemos el objetivo, en ese objetivo debemos analizar qué es lo importante a medir. Hay algo que de pronto se me olvidó o se me pasó a explicarles en el momento de analizar el objetivo, y es que a veces hay objetivos que los aspectos relevantes a medir los tienen descritos de forma implícita, no explícita. Es decir, el objetivo no dice con palabras directas qué es lo importante para medir. Entonces yo tengo que hacerme siempre una pregunta cuando yo tengo un objetivo enfrente. Si yo tengo un objetivo, yo debo preguntarme, ¿cómo sé que ese objetivo se está logrando? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber yo si ese objetivo se está logrando? La respuesta, ¿verdad? A esa pregunta me ayuda a mí a identificar cuáles son esos aspectos relevantes a medir. ¿Sí? Entonces, a veces el objetivo es explícito, otras veces el objetivo es implícito. No hay nada mejor que los objetivos que nos dan las variables o nos dan los aspectos importantes a medir de forma clara y explícita, pero pues a veces encontramos objetivos que son un poco más minuciosos, que debemos ser un poco más minuciosos al momento de analizarlos. Bien, entonces vamos a analizar. Paréntesis aquí, a alguien que por favor le colabore a Fernando, que al parecer no ha podido ingresar otra vez, o que me confirme si ya ingresó. Vamos a analizar aquí. Fernando, pues. Profe, me parece Profe, que no yo veo le envié el link. nada. Rosa Roa está presentando, es lo que yo veo, la pantalla negra. Yo le envié a Fer lo que usted envió por correo, pero me dice que no puede ingresar tampoco con el link ni nada. No sé si será la conexión de él o algo, porque ¿Desde qué correo lo está haciendo? Recordemos que tiene que ser un correo Gmail o Hotmail, si no, no lo puede hacer. Y bueno, parece que es desde su correo Gmail, pero no entiendo por qué cuando alguien te permite entrar. No tengo solicitudes de admisión. Vamos a intentar añadirlo desde aquí. ¿Cómo es el correo? Profe dice que sí, que está desde el correo de Gmail. Sí, ya lo estoy viendo, pero no entiendo por qué. Díganle que, confirman, por favor, díganle que ya le envié nuevamente, le envié yo nuevamente la invitación, que la acepte. ¿Qué me decías, Lais? Profe, yo veo una pantalla negra, dice Roa está presentando. Y no veo la pantalla suya. Y esta pantalla que acabo de mostrar, la de la presentación de indicadores, Y ahora sí. A mí me sale que Rosa Roa está presentando, pero la Está en la pantalla principal, ¿sí me explico? Y usted está en un extremo súper minuta. Otra vez, Rosa, señora claro. Rosa, por favor, no dé clic en la pantalla principal, acabo de fijar su pantalla. Mira todas las veces que se replicó. Dios mío, ¿eso qué es? Vamos a anclar mi pantalla. Bien, acabo de... Señora Rosa, por favor, señora Rosa, no debería estar usted presentando, la que está compartiendo pantalla soy yo.
Ok. Voy a volver a compartir pantalla. ¿Me confirman ahora sí? Sí, señora, así se ve. Ok. ¿Fernando ingresó? ¿No ha ingresado? Me dice, me comenta que le dio Que clic no. a la invitación nuevamente, pero como que no ha podido porque Pero es bastante raro que todos... que dice que aún está en espera. Pero yo le mandé la invitación. Acabo de darle clic a la reunión, pero me dice solicitan, me envió un pantallazo y dice solicitando unirse. Te unirás a la llamada cuando alguien te permita entrar. Pero es que él le está dando unirse como llamada, no unirse por el teléfono, tiene que darle unirse por mí, porque quiere intentar entrar como si fuera una llamada. Por eso es que les pido siempre que se conecten un poquito antes para poder solucionar este tema antes de iniciar la reunión. No cuando la reunión ya ha iniciado. Bueno, vamos a continuar nosotros porque definitivamente hay cosas que no se pueden solucionar cuando ya la reunión ha iniciado. Listo. Bien, entonces estábamos hablando de que es necesario el tema de que el objetivo se analice. Después de que se analiza el objetivo, uno identifica las variables relevantes a medir, que es lo que tenemos nosotros por acá, aspectos relevantes a medir. Después de eso debemos determinar cómo va a quedar construido el indicador, es decir, qué nombre va a tener y qué fórmula va a llevar. Y el nombre depende en gran medida también de la fórmula. Porque si yo voy a hacer una estructura de porcentaje, muy probablemente el nombre del indicador va a incluir la palabra porcentaje. Si yo voy a hacer una razón promedio, muy probablemente el indicador va a llevar en su nombre la palabra promedio. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta la fórmula. Bien, entonces habíamos dicho que una de las estructuras que se tiene para construir indicadores o una de las fórmulas de cálculo que uno puede utilizar es la que se denomina porcentaje. Bien, entonces los porcentajes, recordemos que es la razón siempre que ustedes encuentran la palabra razón es porque se les está hablando de un cociente o un fraccionario, ¿sí? Esa fracción va a tener un numerador y un denominador, y ese numerador y ese denominador van a ser las denominadas variables del indicador, ¿bien? Entonces nosotros para un porcentaje vamos a tener la razón, es decir, la división entre dos variables. Pero esas dos variables tienen una característica fundamental. Se miden con la misma unidad, es decir, tienen la misma unidad de medida, que era el ejemplo que nosotros estábamos desarrollando, que aquí todavía lo tenemos, y es el que tiene que ver, por ejemplo, con uno de los indicadores de capacitación, que es el indicador de cobertura, que nos mide el número de empleados capacitados sobre el número total de empleados, y esto se está midiendo según un análisis que hicimos, se debe medir para esta fórmula o para esta estructura que se hizo, se va a medir por cada capacitación. Bien, en este sentido, la variable de arriba, que es el número de empleados capacitados, está dada a la unidad en número de trabajadores, en trabajadores. Yo tengo también el número total de empleados, me dice que son 25 trabajadores. Entonces tenemos que la unidad de medida en ambos casos es la misma, trabajadores. Pero cada variable toma un valor diferente según la naturaleza o el origen de la información de la variable. No es lo mismo los empleados que yo capacito a los empleados que tengo contratados, aunque sean las mismas personas. ¿Bien? Entonces recordemos, porcentaje, razón entre dos variables con una misma unidad de medida. Después pasamos a otro tipo de estructura que es también una razón, ¿verdad? Pero se denomina tasa de variación.
Decíamos que esta fórmula tiene otra característica muy particular también. Y esta fórmula se utiliza siempre que nosotros querramos hacer mediciones en las cuales vamos a comparar un periodo actual con un periodo anterior. ¿Listo? Al periodo actual o periodo anterior, en este caso aquí dice año, pero debería ser variable periodo T, es decir, el periodo T es el periodo actual. ¿Bien? Y el periodo T-1 va a ser el periodo anterior al que yo estoy midiendo. Esta comparación se puede dar día a día, semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre, semestre a semestre, año a año. Entonces yo necesito saber en qué tipo de periodos estoy midiendo, es decir, si estoy midiéndolo por año, por mes, por día. Entonces, si es mes a mes, yo tengo que saber si es este mes con el mes anterior o el mes de este año con el mes del año anterior, porque si ya es el mes de este año con el mes del año anterior, ya es una medición anual, entonces ya estoy comparando año con año en un mes determinado. Entonces lo importante con esta tasa de variación es que yo debo tener claro que siempre es la misma variable, porque yo no puedo comparar las manzanas que sembré este año con las peras que sembraba el año pasado, porque no son lo mismo, no se van a vender igual. ¿Listo? Yo debo saber que debo comparar las manzanas de este año con las manzanas del año pasado, es decir, la misma variable, que serían las manzanas, o el número de manzanas, pero de un periodo respecto a otro. ¿Listo? Entonces yo siempre que tenga la comparación de un periodo con otro, voy a estar hablando de una tasa de variación. Después de esto, nosotros hablábamos de que existe otro tipo de indicador que se denomina la razón o el promedio. El promedio o la razón promedio es la relación entre dos variables. Y estas dos variables tienen una característica diferente de la del porcentaje, porque el porcentaje también maneja dos variables, pero en el porcentaje las dos variables tienen la misma unidad de medida. Aquí en la razón promedio no. En la razón promedio, cada variable tiene su propia unidad. ¿Bien? Y entonces nosotros analizábamos el ejemplo, por ejemplo, en el caso del análisis del uso del presupuesto, en el programa de capacitación, nosotros teníamos una variable 1 que era el presupuesto que se había ejecutado, y ese presupuesto que se había ejecutado estaba expresado en pesos porque es dinero, en este caso es dinero colombiano, y la variable 2 que es el número de capacitaciones que yo realicé en el año. Entonces la unidad de medida son las capacitaciones. Y que la fórmula, ¿verdad? Como la estructura me dice que es numerador o variable 1 encima, sobre el denominador o variable 2 debajo, entonces yo coloco presupuesto ejecutado del programa de capacitación sobre el número de capacitaciones realizadas en el año. Ya con valores numéricos dijimos que en el ejemplo nos habíamos gastado 10 millones de pesos en el presupuesto y que habíamos ejecutado 25 capacitaciones. Eso nos daba un resultado o una medición de que nosotros nos gastábamos en promedio, porque el indicador es un promedio, que nos gastábamos en promedio 400.000 pesos por cada capacitación que habíamos hecho. Al ser un promedio quiere decir que no es una medición exacta, es una medida de tendencia que nos dice que nos gastamos más o menos 400.000 pesos. Quiere decir que en algunas capacitaciones me gasté más, en otras capacitaciones me gasté menos, pero cuando yo miro el comparativo del comportamiento, entonces yo sé que me gasté entre todas ellas 400.000 pesos. Bien. Eso como para el recorderis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Surgió alguna inquietud de parte de ustedes mientras estaban en el fin de semana pensando en indicadores? No, no hay preguntas. No está muy claro por ahora, pues. No respondo más adelante. Por ahora. Ah, no, sí. No se preocupen. Por ahora, Bueno, todo bien. todo bien, listo. Yo le pedí al instructor René que hiciera un paréntesis con ustedes para explicarles el tema ese que les comenté que tiene que ver con los indicadores de estructura, proceso y resultado que son del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y hacen parte del componente legal. ¿Listo? Entonces,
él en algún momento de esta competencia que está orientando va a sacar tiempo para poder explicarles a ustedes cuáles son esos indicadores que la ley exige que deben tener y estar midiendo todas las empresas en su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿vale? Ok, Bien. Listo, entonces, Ok, profe. este indicador, listo. Esta Bien. estructura que sigue, que era la que nos faltaba, es la de los índices, ¿sí? La de los índices. La de los índices nos dice a nosotros que nosotros utilizamos los índices para medir la evolución de una misma variable en el tiempo. Es decir, ya aquí nosotros no vamos a comparar, no se trata de comparar, se trata de mirar cómo ha crecido o decrecido una variable, ¿sí? En el tiempo, a lo largo del tiempo. Por eso, este tipo de indicadores se utilizan para medir la productividad y son muy comunes en los procesos que tienen que ver con ventas, que trabajan por el logro de metas, y lo mismo en los procesos como los procesos productivos, que trabajan también con metas de producción, muchas veces diarias, otras semanales, otras mensuales, pero tienen unas metas, ¿sí? Muy específicas y que tienen que ir mirando sí o sí el comportamiento de esa variable que se llama producción o unidades producidas, o esa variable que se llama ventas, ¿verdad? Ventas realizadas, cómo se está comportando en el tiempo. ¿Listo? Entonces, este tipo de indicadores es muy común para procesos de esa naturaleza. Es difícil encontrar un índice en talento humano, un índice en compras, o un índice en la parte de mantenimiento cuando yo no me dedico a hacer mantenimiento, sino que estoy hablando del mantenimiento que yo hago a mi infraestructura o aquellas actividades de mantenimiento que yo las tengo o las ejecuto como apoyo a la misionalidad. ¿Sí me hago entender? Porque ya si fuera mantenimiento, porque yo presto servicio de mantenimiento, ahí podría medir yo un índice porque los servicios son como las unidades que yo produzco. Número de unidades producidas, número de servicios prestados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con por qué los índices no son comunes? Profe, la última parte, índice es servicios prestados, ¿qué? ¿Cómo es la relación? Perdón. Que yo les decía que, por ejemplo, si yo soy un taller, por ejemplo, un taller de mecánica, mi servicio es prestación de servicios de mantenimiento, ¿cierto? Entonces, como yo tengo unos servicios de mantenimiento, esa es la misionalidad. Yo me dedico a eso. Yo le presto esos servicios a un tercero y yo podría necesitar medir la productividad de mi taller, es decir, saber cómo crecen o decrecen los servicios que yo presto cada día o cada mes. Entonces, en ese sentido, si yo me dedico, por ejemplo, a hacer mantenimiento, eso es la prestación de un servicio, entonces el número de servicios que yo presto día a día es perfectamente equiparable en su naturaleza con el número de unidades que yo produzco si fuera una empresa de producción, ¿sí? Entonces, si fuese una empresa que presta servicios, también mide índices, pero los mide directamente en la prestación del servicio, para saber si creció o decreció, es decir, si hicimos más, si hicimos menos respecto a nuestra capacidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los índices, ¿me están escuchando bien? Sí, señora. Porque los índices manejan, manejan tres, unos datos que nosotros debemos conocer. ¿Listo? Esos datos que nosotros debemos conocer es el índice del periodo base. Permítanme, y entro aquí al modo edición para podérselos colocar bien. Bien, índice, porque no es año. Periodo base. Ahora, ¿de dónde sale ese índice del periodo base? Ese índice del periodo base sale básicamente de nuestra capacidad instalada. Es decir, cada empresa que va a formular un índice debe primero conocer cuál es su capacidad instalada. ¿Cómo así? Debe saber si va a producir unidades, cuántas unidades, su infraestructura, su maquinaria y su talento humano le van a permitir producir.
Si presta servicios, debe saber, ¿sí?, cuántos servicios está en capacidad de prestar teniendo en cuenta las herramientas, las personas y la distribución de planta que tiene. Bien, entonces esto que está aquí está directamente relacionado con la capacidad instalada, si yo lo quisiera equiparar con algo. Por ejemplo, José, allá en el CARI, sabe cuál es su capacidad instalada en camas, ¿cierto? Entonces, él puede saber cuál es su índice de ocupación, por ejemplo. Su índice de ocupación porque sabes cuál es su capacidad instalada en camas. Por ejemplo, en el Centro Neurológico del Norte, ok, listo. En el Centro Neurológico del Norte, y me confirma Jason si no es así, en el Centro Neurológico del Norte, si ustedes tienen, por ejemplo, ¿cómo es que se llama ese equipo? Con el que realizan el electroencefalograma, ustedes saben cuál es la capacidad que da ese equipo, es decir, cuántos estudios se pueden hacer por día teniendo en cuenta la operación del equipo y el componente que aporta el recurso humano, porque hay un alistamiento del equipo, la operación del equipo, el alistamiento del estudio como tal y la generación del resultado, ¿sí? Confírmame, ¿no, Jason, si ustedes saben más o menos, es decir, en promedio, cuántos estudios se pueden hacer diarios de cada tipo? ¿Jason no está? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, pues decía que sí. También tenemos, no tanto cuántos se hacen, porque lo importante también es cuántos reportes o el médico cuántos reportes puede sacar al día. Por eso te estoy diciendo la relación máquina-talento humano, porque una cosa es lo que la máquina puede hacer y otra cosa es lo que el componente humano permite hacer. Sí, claro, sí. O que ustedes saben cuál es su capacidad de procesamiento. Sí, señora. Perfecto. Esa capacidad de procesamiento, en el caso de ustedes, es el valor base. ¿Listo? Bien, es el valor base, es decir, lo que se puede hacer. Dime, Mari. Por ejemplo, en transportes Langer que tienen vehículos urbanos, es decir que, por ejemplo, hay 2, 3 vehículos, entonces con esos vehículos, dependiendo de la distancia que tengan, por ejemplo, si son ahí mismo urbanos, más o menos pueden saber cuántos viajes pueden hacer en el día, algo así. Exactamente, exactamente. Eso es lo que tiene que ver con el periodo base o el valor base. Bien, es lo que la empresa está en capacidad de hacer. Ahora, si nos vamos de pronto a algo un poco más humano, si le metemos ya algo un poco más, menos tecnificado, por ejemplo, Glenda. Glenda, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Glenda, teniendo en cuenta lo que tú haces, ¿verdad? Porque tú técnicamente estás en el segmento de prestación de servicios, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios que tú puedes prestar en el día, tú o la empresa que te contrata aquí puede estimar cuántos servicios puedes desarrollar o puedes ejecutar tú en un día de tal hora a tal hora, ¿cierto? Se puede decir que sí. Con base en eso, ellos formulan una programación para ti o tú estructuras tu programación. Cuando me encontraba en consulta externa, yo tenía una programación de pacientes diarios, promedios, que debía atender junto con los pacientes que tenían hospitalización. Digo que un promedio porque no todos los días llegaban la misma cantidad de pacientes y no era lo mismo que tenían en hospitalización, pero sí se hacía un promedio listado. Exacto, entonces ese promedio se podía interpretar como aquello que tú podías llegar a hacer. Podías hacer menos, podías hacer más, pero estabas como en un nivel medio, un valor base. Ese era como que el valor de referencia con el que tú trabajabas. Sí, señora. ¿Listo? Muy superior a eso era exceder tu capacidad y muy por debajo de eso era subvalorar tu capacidad. Sí. Perfecto.
Entonces, Venga, está claro entonces. una pregunta. Sí, Nixon. Hablando de una línea de producción, para calcular la capacidad instalada, tengo que tener en cuenta entonces pues la capacidad de cada equipo, ¿verdad? Más la capacidad de la mano de obra, ¿verdad? Del personal. Lo tuyo lo haces mediante un estudio de tiempos, porque tú tienes una línea de producción y en la línea de producción debes tener en cuenta, primero, la capacidad de cada uno de los equipos que tú tienes en la línea. Uno. Segundo, el tiempo que se toma cada una de las operaciones que se realizan en cada uno de esos equipos. ¿Cuál de todos los equipos te va a determinar a ti la capacidad instalada? El equipo donde tengas el cuello de botella. Exacto. El cuello de botella determina tu capacidad instalada, el más lento. La pregunta mía es esa, o sea, iba al más lento y descartaba los equipos más rápidos. Sí, ¿verdad? ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque es que tú puedes tener, por ejemplo, lo que pasa en una línea de producción de manufactura de prendas de vestir. Tú puedes tener la línea de producción como en una forma de Y, donde por un lado, ustedes saben que, por ejemplo, las camisas tienen dos mangas, ¿cierto? Las camisas tienen el frente y el trasero. Entonces, tienen el cuello, entre otras cosas. Entonces, en la parte de la prenda donde se unen todos los elementos de la camisa es cuando se va a colocar el cuello. Prácticamente es uno de los puntos críticos de ensamble. Entonces tú puedes tener una persona que te saque 200 mangas al día, pero si todo se va a juntar allá donde se pega el cuello y la persona que pega el cuello solamente puede pegar, ¿sí? Puede pegar 70 cuellos al día, 70 camisas son las que salen, independientemente de que tú tengas 200 mangas acumuladas, 200 frentes acumulados, 200 bolsillos pegados. Claro. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy en una línea de producción, yo debo tener en cuenta la capacidad de las máquinas, ojo, y el tiempo de cada una de las operaciones. Entonces, cuando ya yo tengo tiempos asociados, el punto en la línea donde se invierte la mayor cantidad de tiempo retiene el mayor número de unidades. Sí, claro. ¿Listo? Ahí Eso es jugar las cadencias, ¿no? De cada equipo. Exacto. Entonces, esa capacidad instalada a nosotros nos permite definir el valor base para la medición de los índices. ¿Bien? Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿O está claro lo del tema del valor base? Listo. Entonces, el valor base es aquello que yo sé, que se mantiene, que es fijo, que es mi valor de referencia. ¿Listo? Después viene algo que se llama el índice del periodo T, que es el periodo. Qué pena, profesora, pero entonces el valor base es con respecto al tiempo anterior o es como una especie de constante. No, es como una especie de valor de referencia que yo conozco por la naturaleza de mi proceso. Por eso lo relaciono directamente con la capacidad instalada. La capacidad instalada en una empresa o de una persona se mantiene a menos que alguna condición en el proceso cambie, ¿sí? Es decir, si yo te digo que en una empresa se pueden sacar 200 camisas, es porque la capacidad de las máquinas más el personal me da para sacar 200 camisas y ese es el valor de referencia. ¿Listo? La única manera de que ese valor de referencia cambie es que yo cambie una máquina o cambie una persona. O que introduzca otra máquina que reduzca el cuello de botella, como era lo que hablaba Nixon. Bien, entonces la capacidad instalada es un dato que nosotros conocemos y lo conocemos por la capacidad de la empresa. Aquello que se puede hacer. Ya. Bueno, profe, gracias. Aquello que se puede hacer. ¿Alguna otra duda? No, señora. No. Bien. Entonces, tenemos ya lo que es el periodo base. El periodo base se va a transformar en un valor de referencia de 100, ¿sí? De 100. ¿Por qué? Porque siempre me va a pedir dividir la capacidad instalada entre su propio valor, y al dividir la capacidad instalada entre su propio valor y multiplicarla por 100, eso me va a dar 100, ¿sí? Porque yo puedo tener una capacidad instalada de 5.000 unidades y lo divido entre 5.000 unidades, eso me va a dar 1 por 100, 100. O sea, el valor base siempre se va a traducir en un 100% porque es aquello que yo puedo lograr. ¿Listo? Entonces, por lo general, esa capacidad instalada o ese valor base se va a traducir en un 100%.
Después nosotros debemos estimar algo que se llama índice del periodo T. Periodo T es el periodo actual. ¿Sí? El periodo T es el periodo actual y es mirar, que debo dividir el valor del periodo actual entre el valor del periodo base o lo que tengo ahí del 100%, el valor del periodo base, que es lo que tengo acá. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, aquí ya es lo que yo hice, no lo que puedo Sí, señora. hacer, sino lo que yo hice. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una capacidad de producir, voy a tomar este 5.000 no como si fueran remuneraciones, sino como si fueran unidades de producción, por ejemplo. Yo tengo la capacidad de producir 5.000 unidades, ¿listo? Pero resulta que este año excedí mi capacidad. ¿Por qué? Por muchos factores. Entonces, yo tengo que este año yo no producí 5.000, sino 5.350. Entonces, el índice para este año, ¿sí? Que estoy midiendo, por ejemplo, puedo estar midiendo los índices del año 2019. Entonces, yo sé que mi empresa tiene la capacidad de producir 5.000 unidades, pero en el año 2019, que es el periodo T, producí 5.300, logré producir 5.350 unidades. Entonces, para medir el índice del periodo T o el índice del año 2019, yo divido el valor del año 2019 entre el valor base y lo multiplico por 100. Eso es equivalente a 5.350 entre 5.000, ¿sí? Ahí está. Entonces me da 107. ¿Cómo interpreto yo ese 107? ¿Y qué es lo chévere de los índices? Que los índices me permiten a mí a veces proyectar, pero para poder proyectar necesito yo poder estimar demandas. Por eso es que este tipo de indicadores se utilizan mucho es en los procesos productivos, porque en los procesos productivos es que yo puedo, a través de la estimación de la demanda, saber cuánto sería posible producir el otro año en función de lo que se va a mover en compras y ventas. Bien. Entonces, uno lo que hace es comparar el año base con el periodo que está midiendo, y si usted, por ejemplo, resta el periodo actual menos el periodo base, ¿cuánto le da? 7. ¿Qué le dice eso? Que el proceso logró incrementar un 7% de su capacidad. Tan sencillo como eso. Ahí es donde vienen los ajustes de presupuestos y de Sí. y exigencias de producción. Exactamente. El aumento. Porque uno dice, wow, 350 unidades son bastantes, pero ¿cuánto representan esas 350 unidades? Solamente un 7% por encima de la capacidad. ¿Cuánto nos costó a nosotros excedernos esas 350 unidades? Hay que verlo también porque esto lo analizan también con el presupuesto de producción. Entonces, miércoles, solamente incrementamos un 7% en cuanto a lo que es nuestra producción, pero si lo trasladamos en costos nos excedimos tanto por ciento en función a lo que debíamos habernos gastado en nómina, en servicios públicos, ¿sí? En todo lo que se denominan costos fijos de la operación. Y entonces ahí es cuando las personas que están a cargo del negocio dicen, no vale la pena excederse. O sí vale la pena excederse, pero bajo estas condiciones. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, señora. Listo, entonces recuérdenlo y siempre tenganlo presente. Este tipo de indicadores es un indicador muy especial porque es un indicador que se utiliza para medir la evolución en el desempeño de una variable a través del tiempo, pero teniendo en cuenta un valor base, es decir, debo conocer una capacidad, debo conocer un valor de referencia para yo poder medir un índice. Si yo no tengo un valor de referencia, yo no puedo medir el índice, es decir, yo debo conocer cuál ha sido el histórico de producción en la empresa, yo debo conocer cuál es el histórico en la prestación de servicios, debo tener muy clara la información de las capacidades de las maquinarias, del equipo de las personas. Entonces quiere decir que yo debo haberme soportado por lo menos en un estudio de métodos y tiempos, inclusive de movimientos.
¿sí? Debo tener muy clara la distribución de planta, es decir, cómo están ubicados los equipos dentro de la empresa, cómo están ubicadas las áreas dentro de la empresa, para saber que cada recorrido que hace una persona que necesita trasladar una información de un área a otra no lo está haciendo menos productivo, ¿sí? Porque a veces hay empresas que lo que tienen, el problema que tienen es que están mal distribuidas. Por ejemplo, hay un comportamiento que ha venido creciendo desde el punto de vista ambiental, que es el tema de la política de cero papel. Entonces, hoy en día, cada vez las empresas utilizan menos papeles, ¿verdad? Para hacer sus operaciones. Entonces, al reducir el número de puntos donde se utiliza papel, también se ha reducido el número de impresoras, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede a veces? Que usted, en su área, es uno de los procesos que utiliza mayor cantidad de registros impresos, y cada vez que usted imprime un registro que va a diligenciar, le toca bajar al primer piso y usted está en el tercero, porque la impresora autorizada para generar los registros que se imprimen está en el primer piso. Entonces, cada vez que usted necesita diligenciar ese documento, tiene que imprimir y bajar y volver a subir. Entonces, esos traslados, ¿cómo afectan la capacidad de la persona? Ahora, esos traslados, ¿cómo afectan la seguridad y salud de esa persona? Puede que no se enferme porque de pronto le toca subir escaleras, y para subir escaleras eso es una práctica, entre comillas, saludable, ¿verdad? Pero la probabilidad de que una persona haciendo ese traslado, cada vez que necesita realizar esa actividad, se accidente, porque hay una diferencia en niveles, ¿sí? Al subir y bajar escaleras, entonces esa probabilidad aumenta. Y eso es lo que a veces, cuando ustedes están haciendo de pronto las matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, y la matriz de aspectos e impactos ambientales, no consideran como unas variables dentro del proceso que pueden afectar en seguridad y salud o en ambiente. Listo, estoy utilizando menos papel, pero estoy incrementando por acá el riesgo de un accidente. ¿Qué me cuesta más? ¿Comprar el papel o pagar un accidente? ¿Sí? Entonces, son cosas que uno tiene que comenzar también a asociar entre los tres sistemas. ¿Algún comentario al respecto? No, sí, está claro que los índices ayudan a tomar decisiones definitivamente. Listo. Bien, entonces tenemos en cuenta que entonces uno de los pasos es la fórmula. Después dice el paso siguiente es establecer los medios de verificación, es decir, de dónde voy a sacar la información para medir el indicador. De la planilla X, del formato Y, de la encuesta Z. Debo ser muy claro en esta parte. Disculpa un momento. Debo ser muy claro en esta parte porque yo debo saber de dónde va a salir la información con la que yo voy a medir, porque de pronto yo no voy a estar eternamente en la empresa y eternamente yo no voy a ser quien va a hacer las mediciones. De pronto yo me incapacito y cualquier día alguien necesita medir ese indicador, y yo debo tener la facilidad de decirle, busca la información en tal formato, en tal carpeta está la planilla donde se registra eso, ¿sí? Entonces, esto va muy ligado a los formatos que se utilizan dentro de los procesos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero conocer cuántas peticiones, quejas o reclamos, es decir, PQR, se recibieron en la empresa, yo debería tener un formato de PQR donde las personas registren sus peticiones, quejas y reclamos. Y cuando yo vaya a medir el indicador, debo echar manito de esos formatos, los que fueron presentados por los clientes o demás partes interesadas, y cuantificar la información que necesito, ¿sí? Si usted, por ejemplo, tiene un indicador de accidentalidad en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, usted debe tener por lo menos el formato de reporte de incidente o accidente. Y de la información que se registre ahí, se saca lo que se necesita para medir el indicador, ¿sí? Si usted tiene, por ejemplo, un indicador de devoluciones, debe tener al menos un formato donde se registre la información de las devoluciones que se reciben de parte de los clientes. Si usted tiene un indicador de pérdida en inventario, debe tener al menos una planilla donde esté registrando las diferencias en cada inventario que usted hace para cuantificar la pérdida. ¿Sí me hago entender? Entonces, este tema del medio de verificación tiene que ver es con el formato o el registro de donde va a salir la información que yo necesito para medir el indicador.
Después sigue el otro paso, validar los indicadores. ¿Qué es validar los indicadores? Es verificar si el indicador cumple con cada una de las características que nosotros vimos al principio, que el indicador debía ser claro, que debía ser importante o relevante, que debía ser económico en el sentido que la información, conseguir la información que necesito para medirlo no debe costarme tanto, debe ser monitoreable en cuanto a poderle hacer seguimiento, debe ser adecuado porque es pertinente, me aporta a la información para el logro del objetivo, debo poderlo comparar y tiene un soporte metodológico, es decir, tiene una ficha. Entonces, este tema de validar el indicador es como una matriz pequeñita que yo hago cuando los estoy construyendo. Esta matriz nada más se hace cuando el indicador se está construyendo. Y es que yo cojo, por ejemplo, el indicador 1, gestión de PQRS, el indicador de severidad, el índice de accidentalidad. Entonces yo comienzo a preguntarme, ¿el indicador de gestión de PQRS es claro? Es decir, ¿sé lo que estoy midiendo, para qué lo estoy midiendo? Yo respondo sí. Relevancia, ¿este indicador es importante para el logro del objetivo? ¿Esta medición es importante para yo establecer si el objetivo se está logrando? ¿Sí o no? Respondo sí. Este indicador es económico, es decir, conseguir la información para medirlo no me cuesta mucho. Sí. ¿Es monitoreable? ¿Le puedo hacer seguimiento? ¿Conozco cuál es la fuente de información? Sí. ¿Es adecuado y pertinente? Yo digo, sí, claro, para el sistema de gestión de calidad es importante conocer el componente de PQRS. ¿Aporte marginal? ¿Me ayuda a mí a conocer si el objetivo X se está logrando? Sí. ¿Es comparable? Yo digo, sí. ¿Está soportado metodológicamente? Es decir, ¿tiene una ficha? Sí. Si todas estas preguntas o todas estas variables que yo analicé se responden con un sí, el indicador es válido. Bien, pero si yo comienzo a analizar el indicador y solamente uno de los componentes no es evaluado satisfactoriamente, es decir, se evalúa con un no, ya automáticamente el indicador no se valida porque todos los componentes se deben cumplir. Ahora, ¿necesito el indicador? Sí, necesito el indicador. Yo necesito un indicador o un índice de accidentalidad a medirlo. Bueno, entonces, verifique de qué manera puede mejorar el componente que no fue evaluado satisfactoriamente. Y en este caso, en el ejemplo, es el elemento de economía. Quiere decir que conseguir esa información no resulta muy económico para el proceso. Entonces, yo tengo que buscar la manera de que sea económico para poder validarlo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, claro. Claro que sí. Sí, señora. Bien. Sí, señora. Bien. Paso 6. Establecer las metas. A veces la meta viene en el objetivo. Cuando el objetivo dice incrementar en un tanto por ciento, reducir en un tanto por ciento, ese tanto por ciento acompañado con la palabra incrementar o reducir, nos va a decir a nosotros, ¿sí?, la meta y el sentido, ¿sí? Porque es que hay algo que se llama sentido de la medición. Hay mediciones que son mejores al aumentar y hay mediciones que son mejores al disminuir. Vamos a colocarla aquí para tenerlo un poco más. Ejemplo. ¿Sí? Entonces, mediciones que son mejor al aumentar, por ejemplo, aspectos como la satisfacción del cliente, mejor que aumente o mejor que disminuya. Mejor al aumentar. Mejor que aumente, ¿Sí? claro. Los tiempos de respuesta. Sí, claro, uno enseguida le pone la lógica. Bueno, ¿qué es lo que yo estoy midiendo? Si lo que yo estoy midiendo es esto, en la medida que yo lo mida es mejor que el valor sea mayor. Si es mejor que el valor sea mayor, el sentido de la medición es ascendente, hacia arriba.
Si lo que yo estoy midiendo, cuando yo analizo el datico y digo, hombre, entre más pequeña sea esta cifra, es mucho mejor para mí, entonces se llama mejor al disminuir. En ese orden de ideas el sentido es descendente. ¿Listo? Ahí tienen dos ejemplos. Por ejemplo, tienen mejor al disminuir los tiempos de respuesta. Claro, los tiempos de respuesta de cualquier cosa, siempre que sean menores, es mucho mejor para la gente. Las tasas de enfermedades, siempre que sean menores, es mucho mejor. Bien, entonces yo debo conocer la meta, es decir, el valor concreto con el que yo voy a cuantificarme y comparar el indicador y el sentido de la medición. Entonces, cuando es ascendente, ¿verdad? O mejor al aumentar, normalmente va acompañado el número de el símbolo mayor, ¿verdad? O igual que un X% o un valor. ¿Sí? ¿Se acuerdan del símbolo mayor o igual o menor o igual? Claro que sí. Bueno, hay gente que no. Es más, hay gente que no los distingue. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando la abertura está hacia la izquierda, ese es mayor que. Cuando la abertura está hacia la derecha, es menor que. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí, en el sentido de la medición? Sí, vamos bien. Señora. Sí, señora. Listo. ¿Para qué nos sirve a nosotros tener metas? Para poder evaluar lo que estamos midiendo. Lo que les decía ahorita, una cosa es que a mí, por ejemplo, la satisfacción del cliente me dé 90% y otra cosa es la meta que a mí me colocaron. Sí, lo discutíamos la semana pasada, el jueves. Inclusive Jason decía que esa meta era bastante ambiciosa, una satisfacción del 90% era bastante ambiciosa. Bien, entonces la meta tiene esa importancia porque es que es el valor con el que se espera comparar el resultado del indicador. Si el resultado del indicador logra satisfacer la condición de la meta, ¿cuál es la condición de la meta? La condición de la meta está expresada por estos símbolos, ¿verdad? El mayor o igual o el menor o igual, ¿sí? Entonces, si el valor de la medición logra satisfacer la condición del indicador, ser mayor que o menor que, o ser mayor o igual que o menor o igual que, entonces yo podré decir si estoy logrando el objetivo o no lo estoy logrando. Si un indicador no satisface ni el valor de la meta ni la condición de la meta, entonces hay problemas con el logro del objetivo. Bien, ¿qué otro punto debo tener yo en cuenta? Cuando yo mido el indicador y obtengo el resultado de la comparación, yo debo retroalimentar a la gente de cuál fue el desempeño del indicador. Es decir, no es suficiente medirlo, yo debo dar a conocer los resultados, la gente debe saber cómo nos fue, porque después de esto vienen lo que son las medidas correctivas. Un indicador siempre va a estar asociado a acciones correctivas y en algunos casos preventivas. Preventivas cuando el indicador cumple, pero está muy cerca del incumplimiento. ¿Sí? Por ejemplo, mi meta de satisfacción al cliente era 90% y a mí me dio 90%. Un medio empujoncito y me voy por 89. Entonces, ya ese indicador ahí, aunque está cumpliendo, amerita una medida preventiva, no correctiva porque no está incumpliendo, pero ahí amerita una medida preventiva porque hay un riesgo de incumplimiento en el caso en que yo no modifique alguna práctica que vengo llevando a cabo. ¿Sí? Si el indicador definitivamente no se cumplió, mi meta era 90 y me dio 89, es decir, ya hay el incumplimiento, es una acción correctiva. Yo puedo decidir entre colocarle al indicador en su ficha el espacio para las medidas correctivas o manejar las medidas correctivas del indicador a través de un formato de acción correctiva con el que manejo todas las no conformidades de la empresa. Es una decisión de quién está manejando los indicadores. Y ustedes me preguntan a mí, ¿dónde deberían ir las medidas correctivas de los indicadores? En la misma ficha del indicador o en la misma matriz de indicadores. Debería haber una casilla donde yo, cada vez que analizo el indicador,
Cada vez que lo evalúo, coloco mi análisis de causas y mi acción correctiva, mis acciones correctivas para evitar que en el próximo periodo de medición el indicador incumpla o vuelva a incumplir. ¿Sí me hago entender? Claro que sí. Bien. Bien, entonces tenemos aquí algo. Vamos a analizar esto. ¿Quién me colabora, por favor, con la lectura de este ejemplo? Objetivo: reducir un 20% el gasto administrativo promedio en la ejecución del SBE psicosocial para garantizar su eficacia operativa. Indicador: gasto presupuestal administrativo promedio del sistema de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial. Meta del indicador: 20%. Valor obtenido por el indicador: 15%. Juicios: no superé la meta. Listo. ¿Ustedes creen que en este ejemplo la meta del indicador está expresada correctamente? Creo que no. ¿Por qué, José? Dice que reduciría el 20% del gasto administrativo promedio en la ejecución del sistema de vigilancia epidemiológica psicosocial para garantizar su eficiencia operativa. Pero en el juicio dice, no superó la meta, es decir, no fue alcanzable. Pero No, si pero está, te estoy si está preguntando bien, si la si meta está del bien, indicador, si esto el que está indicador aquí sí está bien escrito o le falta algo. el 20%. Meta del indicador. La meta es el 20%. Pero el 20% La de meta qué? es el 20%. Le falta el de qué. Le ¿El qué? falta el de qué. ¿De qué? Le falta el de qué, 20% de qué. Acá Ajá. lo tenemos. Del gasto administrativo, lo que sabemos que es el reducir el 20% del gasto administrativo. Profe, Ya. de todos La modos, hay que pregunta, averiguar, acuérdense, dígame. perdón, hay que averiguar de dónde sacaron primero ese 20% para cogerlo como base, como indicador, ¿no? Eso está en el objetivo. Lo cogieron del Sí, objetivo. Vamos a trabajar desde el supuesto de Sí, que el 20%, el valor es realista. Lo que les estoy preguntando es que, teniendo en cuenta lo que nosotros vimos aquí de la meta, este tema de meta, ¿verdad? Esto que está aquí en la meta, nosotros debemos tener un valor concreto y cuantificable, pero además de eso debemos tener expresado el sentido de la medición para poder saber yo con qué voy a comparar este 15%, ¿listo? ¿Cómo comparo yo este 15% con este 20%? Este 15% debe ser, el valor del indicador debe ser menor que este, mayor que este, para poder decir yo esto. Entonces Sí, nos falta, le falta eso, es decir, el mayor le que falta el sentido de la medición. el sentido de la medición. Mayor o menor. Sí. En este sentido, debe ser mayor o menor. Debería ser mayor del 20%. ¿Por qué si lo voy a reducir? Ah, perdón. Menor. Menor Debe que el ser menor, 20%. claro. Entonces, a esto aquí le hace falta el sentido de la medición, ¿cierto? Menor que el 20%. 20%. Listo, vuelvo a... Teniendo en cuenta que ya nuestra meta está correctamente escrita porque tiene un sentido en el cual voy a medir y un valor específico con el cual lo voy a comparar, y tengo en cuenta que el valor de mi indicador es 15%, ¿el juicio es correcto?
Se supone que el valor obtenido fueron el 15%. Sí, porque tuvo menos el 15%. ¿Sí me escucharon? Entonces, ¿el juicio de que no superó la meta es correcto o no es correcto? No es correcto porque sí superó la meta. El juicio, ¿cómo es la pregunta? Ajá, el juicio debe emitirse en función de la comparación. Listo. Este objetivo se logra si cuando yo mido el gasto presupuestal, el valor que me da el indicador es menor que el 20%. Si el valor que me da el indicador es menor que el 20%, yo estoy logrando el objetivo, estoy cumpliendo la meta. Pero si el valor que me da el indicador es mayor que 20%, entonces yo no estoy logrando la meta. En ese sentido, ¿el juicio es correcto o incorrecto? Correcto. Así como lo está diciendo, es correcto. Correcto. El juicio es correcto. No es correcto porque dice no supere la meta. Incorrecto. Es incorrecto. Es incorrecto, ¿cierto? Porque en realidad él sí. Sí, porque él la logró del 15%. 15% y 15% es menor que 20%, ¿sí o no? 15% Sí, señora. es menor que 20%. Si 15% es menor que 20%, logré reducir el gasto. Sí, señora. Total. Entonces, el juicio correcto es Supere la meta. superé la meta. Por eso es que cuando yo tengo una meta, el sentido de la medición es importantísimo, porque el sentido de la medición me dice a mí hacia dónde debe estar el valor que yo medí. Si el valor que yo medí está en un sentido contrario al de la medición, estoy lejos de lograr la meta, ¿sí? Pero si el valor que yo mido está en el mismo sentido de la medición, entonces yo estoy acorde con la meta, ¿sí? ¿Por qué digo que está en el mismo sentido de la medición? Porque el sentido de la medición es menor que. Quiere decir que cualquier valor que obtenga el indicador menor a 20% me está cumpliendo. Pero si yo obtengo un valor en un sentido contrario, es decir, mayor que 20%, no estoy cumpliendo. ¿Sí me hice entender? Sí, señora. Sí, señora. Sí, claro. Perfecto. Vamos bien hasta acá entonces. Requisitos de las metas o cómo hago yo, y aquí viene de pronto el comentario que hizo el señor Luis Alejandro. Es importante saber de dónde sacaron ellos la información para saber que la meta era 20. ¿Por qué 20 y no 15 o 18? Esto se tiene en cuenta a partir de el desempeño histórico o programas que yo haya manejado o estándares que se estén manejando, ¿sí? Entonces yo siempre debo manejar un histórico. Cuando yo no tengo un histórico, yo entonces establezco unos supuestos. La organización puede suponer metas que puede cumplir. Ese supuesto se establece en función de las capacidades de la empresa. Es decir, tengo en cuenta el punto 2. Debe ser posible cumplirlo teniendo en cuenta sus recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos disponibles. Por eso yo tengo que tener en cuenta las características del objetivo cuando me decía que el objetivo debía ser SMART, es sencillo, medible, alcanzable, realista y trazable. Entonces las metas también deben ser alcanzables y realistas. ¿Bien? ¿Y de dónde puedo sacarle la información? Pues de la información histórica que tiene la empresa, de estándares que existan. Por ejemplo, hay indicadores, sobre todo los de seguridad y salud en el trabajo, que ya tienen la meta establecida y la empresa no la puede cambiar. Si la ley dice que es 1%, es 1%. Si la ley dice que es 0.01%, es 0.01%. ¿Sí me hago entender? Entonces hay estándares que ya están establecidos y hay otros que la empresa puede formular en función de su desempeño o supuestos que establezca. Deben establecerse para ser cumplidas en un plazo determinado. Y eso tiene que ver mucho con lo que les decía el otro día, con la frecuencia con la que se genera la información para medirla. Si yo tengo una información que se genera cada 2 meses y con eso mido un indicador, entonces lo más probable es que el indicador también deba medirse cada 2 meses y la meta debe estar asociada también a ese plazo, ¿sí?
Yo no le puedo poner, por ejemplo, a una persona una meta de venta semanal si yo sé que por la naturaleza de las actividades esa meta no se puede cumplir semanal, sino en un mes. Debo establecer también que existen metas asociadas a ámbitos geográficos. Por ejemplo, hay empresas que tienen sede en Barranquilla y que tienen sede en Cartagena, o que tienen sede en Barranquilla y tienen sede en Bogotá, y establecen metas para Barranquilla y Bogotá porque están en un contexto diferente, ¿sí? Deben ser conocidas, y esto es importante, acordadas con las personas que van a ser responsables por garantizar el cumplimiento. A veces hay una mala práctica en la gerencia. ¿Cuál es esa mala práctica? Imponer la meta, desconociendo la naturaleza de las actividades del proceso. Entonces las metas deben ser conocidas y acordadas. ¿Por qué? Porque yo debo asignarle esa meta a un doliente, y ese doliente debe también dar cuenta o contarme a mí cuáles son las posibles limitaciones en el logro de esa meta, porque nadie más que quien ejecuta el proceso es consciente de las limitaciones del proceso. La gerencia ve el proceso desde una perspectiva diferente a la del trabajador, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿a qué procesos le sucede sobre todo ese tipo de metas a veces inalcanzables? A veces talento humano tiene metas inalcanzables en cuanto a los tiempos de cobertura de una vacante, por ejemplo. Entonces la gerencia quiere que se cubra una vacante en 2 días, cuando talento humano sabe que por experiencia y por la naturaleza del cargo que se está reclutando, esa persona no se va a poder cubrir en 2 días, sino probablemente en 2 semanas. Y entonces le colocan un indicador de tiempo de cobertura de vacante con una meta de 2 días. Entonces ese indicador, cada vez que lo evalúe, la persona lo tiene no conforme. ¿Por qué? Porque quien estableció la meta desconoció la naturaleza del proceso. Por eso es importante que se conozcan y se acuerden. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O algún comentario que aportar? ¿No? Profe, también aplicaría, por decir, para el tema de las ventas. Exactamente. Y ese tema es importante estar, por ejemplo, conversándolo con los responsables de ventas, porque nadie conoce la ruta como el vendedor. El vendedor sabe cuáles son las limitaciones en cuanto a acceso a los puntos donde vende y todo eso, y ese tipo de cosas pueden afectar el desempeño de las ventas, por lo tanto pueden afectar el cumplimiento de un indicador. Sí, inclusive a veces, aunque el indicador sea el mismo, porque por ejemplo sucede con las personas que venden, el indicador es el mismo porque se mide con la misma fórmula, ¿verdad? Y la fuente de información es la misma porque se saca del sistema, pero la meta cambia en función, por ejemplo, de la zona donde está el vendedor, porque yo debo ser consciente que existen zonas donde se puede vender más y otras donde se puede vender menos. Y entonces yo lo que hago es ajustar la meta a la naturaleza del contexto en que se están desarrollando las actividades. Por eso les digo que es importante esto de que deban ser conocidas y acordadas. ¿Sí? Okay. ¿Algún otro comentario? Bien. Para establecer la meta se deben considerar diferentes parámetros, lo que decíamos ahorita, el valor de referencia, el desempeño histórico o el desempeño de empresas que se parezcan a la mía o el desempeño de procesos que se parezcan al mío. Eso se denomina benchmarking, cuando nosotros tomamos lo mejor de otro y lo adaptamos a nuestro proceso. Estándares aplicados a normas técnicas. Ahora, pasos para determinar una meta. Debo identificar el valor de referencia. Si existe un valor de referencia, se toma la referencia actual del desempeño. Si no existe un valor de referencia, entonces yo tengo que establecerlo, construirlo. ¿De dónde lo saco? De desempeño de procesos similares, de empresas similares, del estándar técnico. ¿Sí? Entonces, yo debo asociar siempre la meta al indicador. Yo tengo el indicador, por ejemplo, porcentaje de PQRS gestionadas, y tengo la meta. Entonces yo digo que esta meta le falta algo, ¿cierto? ¿Qué le falta a esta meta que tenemos ahí? Si es mayor o menor. El sentido de la medición. Exacto. Bien, entonces le coloco aquí mayor que. Yo debo tener el mayor, más del 60% de las PQRS recibidas las debo tener gestionadas. ¿Listo? Y digo que estoy cumpliendo.
aunque esa meta es bastante bajita. Bien. Problemas frecuentes cuando se establecen las metas. No existen datos disponibles para estimar la base. Bien. La organización desconoce estándares similares, existe riesgo de sobre o subvalorar la meta. Sobrevalorar es cuando le doy más valor del que debe tener, ¿ven? Y subvalorar es cuando le coloco valores por encima del que debería tener, como quien dice. Una meta inalcanzable, sobrevalorar, y una meta muy sencilla, poco retadora, subvalorar. No es posible evaluar respecto a las mejores prácticas porque el proceso se conforma con ser como es. La meta no permite monitorear el avance, es decir, yo no sé si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. No existen medios de verificación, no establecí por ningún lado una fuente para sacar la información y las metas son poco desafiantes. Bien, esto les interesa a ustedes. Y este es, como quien dice, el primer entregable de este tema, el formato de ficha técnica. Después del formato de ficha técnica vamos a hablar de los indicadores que van a colocar en ese formato de ficha técnica. ¿Está claro? Sí, señora. Bien. ¿Qué debe tener el formato de ficha técnica? Ay, ya. Es que estamos pasaditos. Pero, ¿estamos bien con el tiempo? Yo no creo que ninguno tenga afán. No hay que ir a tomar Transmetro. Tan calladitas. Sí, bueno. Entonces, ¿qué debe tener el formato de ficha técnica? Como todos los otros formatos, debe tener su respectivo encabezado arriba, con su logo, el nombre del documento, el espacio para el código, fecha, versión, aprobó, así como ustedes lo establecieron en el procedimiento de creación y control de información documentada. Bien, en este caso, el Profe, formato también lo se de va a control llamar, de cambio. sí, obviamente, control inicial, control de cambio en una hoja siguiente. Les recomiendo hacer este formato de ficha técnica en Excel, para que en una hoja coloquen la ficha técnica y en otra hoja coloquen el control de cambios. Ok, profe. ¿Listo? Además, porque a la ficha técnica es posible adherirle el gráfico del indicador, el espacio para digitar los datos de medición mensuales. Entonces, eso es muy práctico en Excel. Entonces, ¿qué debe tener la ficha técnica? Aparte de los elementos estructurales normales, la ficha técnica del indicador debe tener la información del proceso, es decir, debe decir el nombre del proceso. Obviamente ustedes en el formato no van a escribir el nombre de ningún proceso, sino que van a escribir el campo que dice nombre del proceso. Cuando ya se esté diligenciando, van a colocar ahí sí el nombre del proceso respectivo de cada indicador. Repito, la primera actividad es construir el formato, es decir, la estructura que se va a diligenciar. Aquí no me van a diligenciar nada todavía, es decir, ahí no va a ir ni proceso de compras, ni proceso de gestión integral, todavía no. Vamos a revisar primero el formato, ¿listo? Entonces, el nombre del proceso, el objetivo del proceso, que es lo que vamos a medir. ¿De dónde sacan ustedes el objetivo del proceso? Profe, qué pena, ¿puede repetir la pregunta? ¿De dónde, de qué documento sacan ustedes el objetivo del proceso? Documentar a la 1, documentar a las 2, documentar a las 3, documentar perdido.
Ese silencio de ustedes, la verdad, me preocupa. Repito, ¿de qué documento sacamos nosotros el objetivo del proceso? De la ficha de la caracterización. Muy bien, José, de la caracterización del proceso. En la caracterización Eso de del la proceso. de lo que se saca del mapa, ¿cierto? No, del mapa, Sí, ahí, de la caracterización. la caracterización En la caracterización ustedes colocaron un objetivo de proceso. ¿Sí? Entonces, tomen nota. El objetivo del proceso lo saco de la caracterización del proceso respectivo. Pero ahora mismo no lo van a diligenciar, solamente van a colocar un campo que dice objetivo. Eso lo deben tener claro, es para cuando lo vayan a diligenciar. ¿Está bien? Nombre del indicador es el campo de nombre del indicador, donde más adelante van a colocar ustedes el nombre de los indicadores que van a formular. Meta. Donde van a colocar la meta con la que se va a comparar el indicador. Y aquí voy a editarles para que no se les olvide. Meta y sentido de la medición. Dile a Diana que me haga el micrófono, el auricular, para decir el micrófono, no sé. Jason, te estamos escuchando. Bien, entonces, tenemos la información del proceso, el objetivo del proceso, el nombre del indicador, la meta y el sentido de la medición, la fórmula de cálculo. ¿Sí? En esto es importante que dejen un espacio muy significativo, porque esa fórmula de cálculo usted la va a escribir o en Excel o utilizando el editor de ecuaciones más adelante. ¿Sí? Si la va a colocar en Excel, les sugiero que coloquen un espacio que diga numerador, y al lado escriben un espacio para escribir el numerador y denominador, denominador, y el espacio para escribir si va multiplicado por 100 o no. Y le coloco aquí que este es opcional, porque ustedes saben que hay fórmulas donde no se multiplica por 100. Por ejemplo, la razón promedio no se multiplica por 100. La tasa de variación se multiplica por 100, pero después. Y el índice no se multiplica por 100, pero no lleva numerador ni denominador, sino que lleva una resta. Bien. La unidad de medida, ¿en qué unidad va a ir expresado el indicador? Fuente de información es para que cuando lo estén diligenciando ustedes coloquen el indicador va a salir del formato X y del formato Y. El numerador lo voy a sacar del formato X y el denominador del formato Y. Frecuencia de medición es cada cuánto voy a medir el indicador. Frecuencia de análisis, cada cuánto voy a analizar el indicador. ¿Por qué? Porque sucede que hay indicadores que se miden, por ejemplo, trimestrales, pero se analiza semestral, cuando ya yo tengo el resultado de 2 mediciones. ¿Quién va a ser el responsable de medir? ¿Quién va a ser el responsable de análisis? Registro de datos de los periodos. Alejandro, que le haga el favor y lo acepte, que se le fue la luz. ¿Se le fue la luz? Pero, ok, que lo excuse porque se le fue la luz. Que le haga el favor y lo acepte. Ya, cálmate. No, pero no me aparece. No. Bueno, ahora que se le fue el internet, déjelo así. Gracias. Bien. Bien, entonces estos son los elementos que deben estar en la ficha técnica del indicador. El gráfico, uno deja el espacio para colocar el gráfico, porque el gráfico en realidad se crea y se configura cuando ya yo tengo claro esto, cuando yo tengo claro cada cuánto se va a medir. Porque si se va a medir, por ejemplo, todos los meses, yo voy a tener un gráfico de barras, por ejemplo, que va a tener una medición por cada mes del año. Entonces va a tener en las etiquetas enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, así. Pero si yo voy a medirlo trimestral, entonces las etiquetas de mi gráfico no van a ser enero, febrero, marzo, abril, sino primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre.
Si lo mido semestral, entonces es primer semestre y segundo semestre. ¿Sí? Y así también voy a tener registro de datos por periodos. Si el indicador se mide, ¿sí? Si el indicador se mide mensual, yo en el registro de datos por periodo voy a tener un cuadrito que dice año 2020. Yo voy a tener otro cuadrito acá que dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y debajo de ellos unos espacios en blanco. En función de esos cuadritos es que yo voy a crear el gráfico, porque de ahí es que voy a sacar la información del gráfico. Sí me hice entender, es decir, para el gráfico en el formato ustedes dejan es el espacio, ¿sí? No colocan el gráfico todavía, el gráfico lo crean cuando ya ustedes tengan clara la información que va a ir dentro de todo esto, cuando ya estén creando el indicador. ¿Qué me falta? Pero falta que debemos tener en cuenta que lo mencionamos, falta lo que es las acciones correctivas. Debo dejar un espacio y debo dejar un espacio debajo del gráfico o en otra hoja, inclusive puedo crear otra hoja donde yo vaya a colocar las acciones correctivas que deben llevar un análisis de causas y un mini plan de acción. El plan de acción ese puede tener actividad, fecha y responsable. ¿Listo? Profe, y Entonces, también estos debe son ir los acciones elementos de la... preventivas. Porque tú la puedes registrar aquí mismo. Entonces, tú en las acciones correctivas le puedes colocar, vamos a colocarte aquí en acciones correctivas / preventivas. Okay. Como sea, tienes que analizar causas y formular plan de acción. ¿Sí? Entonces, con base en esta información, ustedes van a diseñar el formato de ficha técnica del indicador. ¿Listo? Cuando ustedes tengan listo este formato de ficha técnica del indicador, ya después hablamos de construir el indicador a partir de unos ejercicios derivados de procesos como los que ustedes tienen. ¿Listo? Ok, profe. Bien. Por otro lado... Entendido, profe. Listo. Por otro lado, bueno, voy a finalizar no la reunión, no se vayan a salir. Voy a finalizar la grabación. Voy a finalizar la grabación aquí.